Estéreo, bajo la gloria de Dios. Te adoramos, Rey. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de nuestro noticiero, el cumplimiento de las escrituras. Les saluda Carolina Guañarita Flores, Exprésate Carol. Me puedes encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, ¿verdad? Bueno, siempre el noticiero El Cumplimiento de las Escrituras tiene la oportunidad de, por supuesto, contar nuestra realidad social a través de una noticia, pero también de alguna forma empatarlo con una predica, por así decirlo, donde podamos juntos construir realmente la voluntad de Dios, descubrirla a través de su palabra y que nosotros podamos también conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra condición como seres humanos, nuestra vulnerabilidad, nuestras flaquezas, nuestras fortalezas y poder realmente con todo esto uno poder decir, Señor, ayúdanos, necesitamos más de ti, necesitamos más de su presencia, de su poder, de su deidad, de su gloria. Y precisamente Dios me ha ido mostrando que el ser humano muchas veces se olvida de las cosas que Él da diariamente. A veces nos enfocamos por un tipo de bendición, por una forma, ¿verdad? Y oramos y nos frustramos porque la bendición no llega como uno lo piensa o en el tiempo que uno lo planea o lo redacta o lo escribe y uno se llena de frustración y frustración. Pero realmente lo que el Señor me ha venido enseñando recientemente es que uno debe aprender a soltar todo, que en el tiempo de Dios, si Él lo quiere, sí, Él hará que todo florezca. Pero realmente lo más importante es que no olvidemos los pequeños detalles, que también vienen siendo grandes detalles de lo que Dios nos da. Entonces recordemos que, por así decirlo, una alcancía no se llena de la noche a la mañana, sino que todos los días o constantemente tú le estás echando la monedita o el billetico para que un día esa alcancía, que quizás tenga forma de cerdito, de cochino, un día esté llenita, llenita y tú puedas abrirla y encontrar un fruto y con ese dinero destinarlo para algo grande, ¿verdad que sí? Entonces, mis queridos amigos, realmente esto me ha llenado porque es precisamente ver a Dios tanto en lo poco como en lo mucho. En cada día tiene su propio afán y cada día también tiene su bendición. Inclusive aún en esos días oscuros donde pasan cosas que uno no se imagina y también momentos en los cuales aún el enemigo te puede hablar en tu mente y decir, no sirves para nada, no eres capaz, mírate. Y el enemigo te ataca y te ataca mentalmente por los errores del pasado, por no haber hecho determinada cosa, determinada función. Realmente es una cosa, mis queridos oyentes, en los cuales le comento a ustedes también, para que ustedes también mediten, piensen, lo mastiquen y puedan decir, uy, a mí también me ha pasado esto. Porque realmente nosotros somos seres humanos y a pesar de que, por ejemplo, en mi caso, yo oro mucho y leo la palabra y me esfuerzo, también soy ser humano y me canso, me agoto, me frustro y el Dios así mismo me levanta. Así como a veces yo me caigo emocionalmente, el Señor vuelve y me levanta y pone en mí esperanza. Entonces, el punto que Dios también me ha dicho es ser agradecida y fiel en lo poco. Si tú quizás no tienes mucho o quizás tienes muchas cosas frustradas en tu corazón por lo que no fue, por lo que no pasó, porque diseñaste algo y no se dio en el tiempo de Dios, porque tenías en la mente algo construido y se desbarató, porque puede pasar.
Entonces el Señor te dice hoy, no importa, yo me encargo de coger todas esas migajas y volverlas a construir otra vez, pero precisamente en mis manos y en mis tiempos. Entonces, mi querido oyente, realmente esto me parece algo maravilloso porque es realmente ver a Dios en todo y aún en los obstáculos, ver cómo Dios te alienta, cómo Dios hace de ti una persona fuerte, una persona valiente, una persona guerrera que puede realmente ayudar también a otras personas. Recuerda que nosotros estamos siendo formados no solamente para nosotros mismos, ni que para que seamos bendecidos nosotros y nuestras familias, sino que también para que seamos ejemplo para otras personas y que éstas también puedan conocer a Jesús y también puedan decir: Dios ha sido bueno. En medio de todo, Dios ha sido bueno y me ha sacado adelante y ha hecho de mí una nueva persona. Y mis queridos oyentes, el mundo necesita saber esto. El mundo necesita que tú y yo hablemos y demos esperanza de reconciliación con Dios. En estos días, mis queridos oyentes, he estado compartiendo con personas que lo tienen todo, personas que tienen fama, reconocimiento, que son grandes, por así decirlo, empresarios, que son grandes coach de liderazgo, y en todo el discurso que esas personas emplearon en las conferencias, aún en su área motivacional, en ningún momento dado se escuchó a Dios. Y las personas se jactan porque tienen mucho, porque incluso, bueno, pueden de alguna manera tratar de que otros también crezcan en su área financiera, en su área emocional, pero el foco no viene siendo Dios, sino las riquezas. Y dentro de todo esto, pues me produce tristeza porque realmente pueden que esas personas estén construyendo en este mundo y sean aplaudidas, pero puede pasar que el Señor les cierre las puertas en el reino de los cielos, porque su corazón está en otro lado y no en Él. Ahora bien, nuestra responsabilidad es, incluso cuando encontremos personas así, que en realidad vienen siendo muchas, orar por ellas y decirle: Señor, ten misericordia de ellas. Quizás se pueden vanagloriar por lo que tienen, pero en realidad te necesitan a ti, porque la fama ni la plata es suficiente, solamente el Señor. Precisamente como Pablo, que fue como un apóstol en la palabra, que él se llamó apóstol de Jesucristo. Él era una persona reconocida en el medio. Él tenía poder, tenía estudios. Y cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta de su condición de vulnerabilidad, de maldad, de pecado, de confusión, porque recuerda que aun cuando él perseguía a los cristianos, él lo hacía por defender a Dios, porque él pensaba que los cristianos estaban de alguna manera apostatando en contra del Dios viviente. Cuando se encuentra con Jesús, se da cuenta, valga la redundancia, de que está mal. Y empieza a renunciar a todo lo que él tenía como riqueza, como fuerte en su vida, en donde su identidad de alguna manera estaba cimentada. Y empieza a renunciar y a servir al Señor hasta la muerte. Y él dice: he aprendido a estar en lo poco, en lo mucho, y en todo me alegro en el Señor. Y nosotros, queridos oyentes, tenemos que aprender a alegrarnos en Dios y ser agradecidos en todo tiempo, y pedirle al Señor
que si no nos alegramos en todo tiempo, nos ayude a poder lograrlo y a poder ver su mano en medio de la dificultad, en medio de la abundancia, porque cuando hay abundancia, la persona dice, estás bendecido, pero realmente es entender que tú y yo estamos bendecidos o bendecidas porque tenemos a Cristo y que aún en todo tiempo, queridos oyentes, no hay mejor regalo que la salvación, que tener a Cristo como el tesoro, como la simiente de nuestras vidas, porque todo tesoro que el hombre siembre en esta tierra se va a corromper, se va a dañar, se va a caer. Pero todos aquellos que estamos sembrando para el reino de los cielos, ahí vamos a tener un gran fruto. Y un fruto incorruptible. Una corona incorruptible. ¿Quién quiere decir yo? ¿Cierto? Todos estamos con ese deseo. Todos aquellos que se conectan en esta hora, en nuestro noticiero El Cumplimiento de las Escrituras, tenemos ese deseo ferviente de construir para el reino de los cielos. Y que el Señor les revele a sus corazones en este momento las palabras que hemos dicho y que realmente ustedes puedan empezar o seguir avanzando en el Evangelio desde donde quiera que estén sirviendo al Señor y donde quiera que te muevas, poder ver la obra y la misericordia de Dios tanto en lo poco como en lo mucho, tanto en la escasez como en la abundancia, tanto en la enfermedad como en la salud. Entonces, mis queridos oyentes, todo tiene un propósito y muchas veces ese propósito no es claro. Por eso es importante que nosotros oremos tanto en todo momento, porque aun cuando esas bendiciones llegan, si usted no está enfocadito, óigame bien, en las cosas de Dios, aún esa bendición o esa abundancia que el Señor te puede regalar, te puede ser piedra de tropiezo, porque va a decir, pues yo ya no necesito a Dios. O ay, sí, Dios tan bonito, lo amo, pero cuando estés ocupado haciendo cosas, vas a decir, no tengo tiempo para las cosas de Dios. Lo digo porque he escuchado a muchas personas que dicen, yo no tengo tiempo, porque estoy tan ocupado en mi trabajo, en mis cosas, que prácticamente le dan migajas a Dios. Y recuerden ustedes que Dios quiere todo su corazón. Dios no quiere una partecita y menos una migaja. Dios quiere todo tu corazón. Que así estés en tu empresa, estés con tus compañeros de trabajo, estés en tus estudios, estés en la calle, estés donde quiera que te muevas, allí tú eres responsable, yo soy responsable de llevar el Evangelio, de predicar de Cristo, de reflejar algo diferente, de que las personas puedan decir, esta persona tiene algo especial. Y tú puedas decir, Jesús vive en mí. ¿No es algo maravilloso? De verdad que sí. Y de gran responsabilidad. Pidámosle al Señor que realmente podamos dar buen testimonio. Y que todo lo que esté torcido, lo que esté chueco, de verdad que sí, sea enderezado. Yo le digo al Señor, prefiero caminar chueca, torcida, como quieran, pero no chueca y torcida en el reino de los cielos. Ya que le he dicho a Dios eso, y el Señor sí que me ha pulido, mis queridos oyentes, y todavía, como dijo Pablo, no habiendo terminado la carrera, sigo avanzando hasta el final, porque precisamente es una lucha y un caminar constante. Así tú sirvas a Dios 10 años, 20 años, y en un momento a otro te desenchufes, ¿verdad? O sea, te desconectes de la fe, prácticamente lo que tú hayas hecho con Dios, si al final
tú no lo sigues perseverando, pues es como si no hubieras hecho nada. Imagínate, aún hasta la palabra de Dios lo dice. Y es más, precisamente en este momento lo voy a buscar para que ustedes se den cuenta. Ahí lo encontramos en Ezequiel 18, 24, 26. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Uy, realmente esta palabra confronta mucho, porque no el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, y como les decía, o sea, es el que persevera hasta el fin. La palabra de Dios lo dice muy claramente, será salvo. Entonces, si una persona está sirviendo, está haciendo una cosa, otra, y si la persona se sale del camino, que Dios tenga misericordia para que éste vuelva y sea, por así decirlo, como un hijo pródigo. Pero si esa persona no vuelve y definitivamente dice, chaulín, chaulón, me despido del cristianismo, me despido de Dios, nada que ver, pues ahí está escrito lo que le pasará. Entonces, mi querido oyente, realmente es algo donde uno tiene que esforzarse diariamente en conocer a Dios y continuar, o sea, con mucho esfuerzo, o sea, orando, leyendo palabra, yendo a la iglesia. En momentos de dificultad y de confusión, queridos oyentes, pidan ayuda. Pidan a alguna persona que ustedes puedan de alguna manera decirle, mira, tengo una falencia en mi fe, realmente estoy confundida con lo que me han enseñado en la universidad, en mi casa, no sé, y que ustedes puedan de alguna manera ver en esa persona, oigan, pues, a Cristo, o sea, puedan ver y puedan realmente ver que esa persona dé fruto de un cristianismo vivo, no cualquier persona, no pidas consejos a alguien que también ande en el mundo, o a un papá o a una mamá que ni siquiera tampoco están bien sumergidos. O sea, a lo que me refiero es, tú puedes escuchar cualquier tipo de consejo, aún a tus papás, pero si esos consejos no están basados en la palabra de Dios, bajo la sabiduría del Dios viviente, o sea, pide consejo a alguien que realmente te lleve a ser más como Cristo. Y el punto es clave, mis queridos oyentes, porque es una cuestión de salvación. Recuerda que la palabra incluso también dice que cuando Jesús estaba con sus discípulos, y eso lo dije precisamente en una emisión hace poquito, recordando la palabra que precisamente que Jesús había dicho, que mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, ni siquiera Jesús se basó en un lazo de consanguinidad de biología, ¿verdad? Sino que se basó en aquellas personas que también amaban y seguían al Señor con todo su corazón. Dijo, estas personas son realmente mi familia, no necesariamente alguien de sangre. Ahora bien, o sea, no quiere decir que no le pidas consejo a alguien de sangre, simplemente es que lo más importante es que cualquier persona que te aconseje a ir a los pies de Cristo. Te aconseje ser más como Jesús. Realmente es lo que uno tiene que buscar y sostenerse. Entonces, en momentos de confusión, como decía hace un momento, es ir a los pies de Cristo a pedir dirección. Y Dios irá mostrando poco a poco. Si no tienes claro todavía, pues sigue orando. Sigue orando hasta que tengas claridad, porque Dios es bueno. Entonces, mis queridos oyentes, pues todo esto que hemos hablado, ustedes saben que son cosas importantes, cruciales, para que nos ayuden a crecer en nuestra fe y aún en nuestros procesos con Dios. Lo que hemos visto hoy, ser agradecido a Dios en todo momento,
apreciar lo que tenemos aún en lo poco, ser fieles también en lo poco o en lo mucho, en momentos de confusión también pedir ayuda, hacerlo cuando alguien te lo pida también, poderlo dar de la manera correcta, pedirle sabiduría a Dios. Y lo más importante es que Jesús sea el centro de todo. Entonces, mis queridos oyentes, realmente esto es muy importante para que tú y yo lo apliquemos, porque como les digo, o sea, yo también he orado mucho, he servido a Dios y todo, pero sé que también soy vulnerable y también soy un ser humano como tú, y yo le pido al Señor en serio que me perfeccione y me ayude en sus caminos, porque tenemos que avanzar, tenemos que crecer, no nos podemos quedar en un solo lugar, en su mismo sitio, sino que cada día con la mirada en Cristo Jesús, creciendo para alcanzar su estatura perfecta. Bueno, queridos amigos, como siempre vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar nuestra primera canción del día de hoy, ¿verdad? Para que Dios nos ministre, para que el Señor nos hable, para que tú y yo nos podamos conectar con Él, y más que una canción, recuerda, es una adoración, son palabras que le decimos a Dios en función a que nos ayude, a que nos fortalezca, a que realmente seamos más como Él. Y porfis también recuerda compartir este mensaje, porque un buen mensaje puede cambiar una vida, y más todavía el poder del Evangelio, ¿verdad? Entonces, mis queridos oyentes, gracias también por conectarse en este momento, en esta tarde del día de hoy. Todos nuestros oyentes que se conectan en el Valle del Cauca, nuestra región, de verdad muy feliz. Nuestros oyentes alrededor de Colombia y por supuesto los internacionales que hacen parte también de esta familia de Shaddai. Bienvenidos siempre a cada emisión. Recuerda que nuestros noticieros siempre se emiten todos los lunes, miércoles, viernes, horario 5-6 p.m. Colombia. Así que tú solamente tienes que hundir clic y ya, inmediatamente escuchas nuestra emisión del día de hoy. Y también, por favor, orar por todos nosotros como equipo, ¿verdad que sí? Porque nosotros también estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Todos estamos siendo moldeados y que nadie es perfecto, nadie es obra terminada y estamos en nuestra lucha. Así que muchísimas gracias a ustedes también por ser partícipes, por su amor y su paciencia. Y vamos a escuchar pues la canción y ya regresamos. La fidelidad de Dios, mi querido oyente, es única. No hay nadie que te ame como Dios. No hay nadie que te conozca como Dios. Imagínate, Dios te diseñó. O sea, un día Él tuvo la oportunidad y obviamente la creatividad de hacerte tal cual tú eres. Imagínense, todos tienen ojos, todos tienen nariz, todos tienen boca. Pero Dios es tan maravilloso que a todos nos creó distintos. Y es precisamente Dios se ocupó de cada uno y de su particularidad, porque aunque todos tengamos lo mismo, somos diferentes físicamente. Imagínense, si somos físicamente tan diferentes, imagínense por dentro igualitos, o sea, no hay nadie repetido, por más gemelo que sea, por más parecido, por más que usted pueda decir, sería igualito al padre, igualito al abuelito, ¿verdad? Es diferente, es un ser humano único e irrepetible. Y precisamente, mi querido oyente, o sea, Dios quiere tu humanidad. Dios quiere que cada uno de nosotros le alabemos, porque realmente Él es nuestro creador y es nuestro hacedor de milagros también. Aquel que también no solamente te creó y te tiró al mundo para que tú hicieras, por así decirlo, lo que se te venga en gana, sino porque Dios también quiso con eso crear una forma de vida que en Él tú vas a tener todo lo que necesitas. Algo muy curioso que el Señor me ha ido enseñando poco a poco es que Dios dice que aún a las aves del cielo le dan todo lo que ellos necesitan para comer diariamente, y que ellos no trabajan ni almacenan, sino que Dios que está en el cielo se ocupa de ellas. Y si le dice le da a muchos pajaritos, ¿cómo no te va a dar a ti? Y ahí la cuestión es que precisamente nosotros tenemos que centrarnos en que lo que tenemos hoy
no es por nosotras. No te jactes de tu trabajo, no te jactes de los aplausos de tus compañeros, sino que todo eso es gracia, es un regalo por el Señor. Entonces, mi querido oyente, Dios dice en su palabra, si Él se ocupa de los animales y es bueno con ellos, aún más por nosotros. Y aún Jesús dijo, ¿tú no vales muchos más que ellos? O sea, ¿por qué te preocupas? Si Dios le da a quien, mejor dicho, a quien no cosecha y es un animal que inclusive pierde la vida rápido, que no tiene un ciclo de vida tan largo como el ser humano, que inclusive el hombre mata para comer y Dios se preocupa por ellas, aún más nosotros. Entonces, mi querido oyente, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, recordarlo, masticarlo, como lo digo yo, porque en un momento a otro a nosotros se nos puede chispar y a veces nos salamos por el trabajo y el Señor me dice, yo te sustento. No mires cómo yo te sustento, pero lo importante es que yo te sustento y te sustentaré con lo mejor del trigo. Pon la mirada en mí y yo haré. Y eso es lo que realmente, mi querido oyente, también te digo a ti, confíe en el Señor. No confíe en tus fuerzas, no confíes en tu empleo, porque igual Dios te lo puede quitar también en algún momento dado para que tú pongas la mirada en Cristo y no en tus fuerzas, porque a veces tú dices, no, yo ya tengo mi vida solucionada, ya tengo todo hecho, pero también Dios permite pruebas para que realmente pongas la mirada en Él y compruebes también que Él sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Precisamente esa canción que acabamos de cantar, es precisamente saber que Dios vive en nosotros. Si realmente nosotros estamos orando, leyendo la palabra, teniendo comunión con Él. Algo muy importante que es esta palabra comunión. Miren bien lo que es esta palabra. Es una palabra conjunta, una palabra que tiene dos palabras. Dice común y unión, o sea, comunión, o sea, es decir, algo que tenemos en común. Y precisamente cuando tú y yo estamos hablando con el Señor, estamos uniendo nuestro corazón, nuestra manera de pensar a lo que Él piensa. No es para que Dios se acomode a nuestra vida, ni a lo que nosotros pensamos, sino para que nosotros, que somos los siervos, que somos las ovejas, que somos sus hijos, nos acomodemos a Él. Porque es que, ¿quién le va a enseñar a Dios? ¿Le vamos a decir a Dios qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? De ninguna manera. Nosotros tenemos que agachar nuestro corazón, nuestra mente, para comprender la voluntad de Dios y saber qué es lo que Él quiere lograr en nosotros. Porque seguramente si nosotros estamos en un proceso de formación, es porque el Señor está haciendo cosas que antes no habían. Por eso el Señor nos machaca y nos machaca y nos machaca como ese buen alfarero para tener la imagen de Jesús. Recuerda que el Señor no quiere hacer ni siquiera una mejor versión de ti, como el mundo nos enseña. No, es que cada día yo debo ser una mejor versión de mí. No nos comparemos con otro, pero comparémonos con nosotros mismos. En realidad ni siquiera es eso. Nosotros tenemos que compararnos con Cristo Jesús. Y claro, es una estatura muy alta, que usted dirá, no, pues ¿cómo? Por Dios. Pero recuerda que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es aquel Espíritu también que está morando dentro de ti y tienes autoridad en Él. Pero la cuestión, mis queridos oyentes, es precisamente conocer esa identidad para que podamos también asimismo asumir ese poder y esa autoridad que vamos a tener en Él. Entonces, primero, identidad firme. Y segundo, a través de esa identidad firme vamos a poder gozar de la autoridad que Cristo nos da. Y tercero, poderlo llevar a cabo y poder también ayudar a que otros hermanos puedan conocer esto y poder asumir lo que Dios quiere de nosotros como pueblo de Él. Entonces, mi querido oyente, todo esto es muy importante que nosotros lo conozcamos para realmente
caminar bajo sus caminos y no bajo lo que nosotros pensamos ni bajo lo que el mundo nos enseña. Así que, mi querido oyente, ya casito, vamos a escuchar nuestra noticia del día de hoy. Ustedes saben que todo esto tiene un hilo conductor. ¿Y cuál es? Pues precisamente que podamos conocer nuestra realidad social, nuestra condición como seres humanos y por supuesto la palabra de Dios para ser más como Él. Entonces ya regresamos y vamos a una pequeña pausa con nuestra noticia. Si quieren terminar de escuchar esta canción, se llama Eres Suficiente de ICC con Z al final, o sea, I-C y Z, Worship, de adoración en inglés. Bueno, esta canción también me llama mucho la atención y es una de las canciones que he estado también meditando porque Dios debe ser suficiente en nuestras vidas, realmente suficiente. Lo digo yo porque uno lo puede decir de boca para afuera, sí Señor, tú lo llenas todo, Señor, pero en un momento a otro empiezas, no, pero es que no está mi hijo, no está mi hija, no tengo esposo, no tengo un hombre, no tengo una mujer, y verdad, y está con esa necesidad como tal emocional. Y usted podrá decirme, pero Carolina, es que eso es algo innato, alguna necesidad de la carne, estar con alguien, de sentirse acompañado, de tener un noviazgo, un romance, o tener ese contacto. Sí, es cierto que eso es importante y yo no le puedo decir que, uy, no, esa necesidad no existe de alguna forma, pero mi querido oyente, cualquier necesidad en las manos del Señor, Dios puede, o sea, suplirla, en el sentido de que cuando tú empiezas a buscar al Señor tanto, eso no te puede dominar. Tú puedes decir, ay, sí, yo quiero un hogar, quiero una familia, quiero un esposo, una esposa, bueno, tú sabes. Pero la cuestión es que eso no puede ser el centro de tu vida, que tú estás pensando en eso y con ese anhelo y con ese vacío y con ese, por así decirlo, ese dolor en el fondo de decir, es que yo no tengo. No, eso no es el punto. Recuerda que una persona debe ser un complemento, debe ser una añadidura. La palabra de Dios dice que busca el reino de Dios y su justicia y el resto de las cosas son añadidas. O sea, realmente ni siquiera el foco de Dios es como tal. O sea, sí, la familia es importante, los hijos son importantes, pero recuerda que tú viniste aquí en este mundo primeramente a servir a Dios y a cumplir su propósito. Independientemente tengas hijos o no, independientemente tengas esposo o no, tú estás aquí para mostrar a Cristo Jesús. Ese es lo primero. Y si Dios te permite otras cosas, pues bacano. Y si no, que Dios sea suficiente en tu vida. Lo digo esto porque muchas veces se genera amargura, porque tal vez no se tiene, o frustración. Y realmente dentro de todo esto Dios me ha enseñado, lo digo, no lo digo yo porque diga, no, pues ya Carolina, mejor dicho, ya no deseo nada más, o no quiero nada más, o no deseo un sueño, o una familia, una persona. O sea, no es eso. El punto es que eso no me puede dominar. Dios debe ser el todo de mi vida y lo suficiente. Y así mismo como te lo digo, o sea, te lo comparto, el Señor también quiere eso de ti. Porque Dios no quiere una dependencia emocional con nadie al punto de que esa persona se vuelva de alguna forma como un Dios, un semidios en tu vida. Que tú renuncies a tu forma de vivir, a tus creencias, a tu forma de empalparte con el Señor, porque es que esa persona, por así decirlo, es de otra religión. O sea, eso se llama andar en yugo desigual. Inclusive, aún en el cristianismo, no por el hecho de ser cristiano quiero decir que sea un buen compañero o una buena compañera. Lo digo esto en el sentido de que no quiere decir que cualquier persona te sirve. No todo mundo es buen ayuda idónea. Y no todo el que usted dice que es cristiano realmente lo es. Y no todo aquel que tú tengas al frente puede ser un hijo de Dios, una hija de Dios, consagrado o consagrada. Pero eso no quiere decir que sea tu ayuda idónea. Acuérdate que Dios une propósitos. Dios une
propósitos para llevar a cabo el reino de los cielos. Y bueno, realmente eso mira que ni siquiera lo iba a decir, pero sentí que el Señor me mandó a decir esto y al que el Señor te muestre en este momento, no sé quién me está escuchando, ¿verdad? Específicamente, pero si Dios te habla a través de esto, no lo ignores, porque realmente Dios quiere lo mejor para ti. Y bueno, vamos a escuchar nuestra noticia como tal, así que oídos bien abiertos y corazón dispuesto. Bueno, escuchen pues. Benny Hinn, o sea, un pastor reconocido a nivel mundial, dice: renuncia al evangelio de la prosperidad. El Espíritu Santo está harto de él, dice él. Creo que es una ofensa para el Espíritu Santo ponerle precio al evangelio. He terminado con eso, Benny Hinn. Al declarar que el Espíritu Santo está harto de eso, el controvertido televangelista Benny Hinn, uno de los defensores más agresivos del Evangelio de la Prosperidad, por primera vez en su carrera como pastor, por así decirlo, rechazó por completo la práctica que hizo que él y su familia fueran millonarios. El Evangelio de la Prosperidad enseña, entre otras cosas, que los creyentes tienen derecho a las bendiciones de salud y riqueza y pueden obtener estas bendiciones a través de confesiones positivas de fe y la siembra de semillas a través de pagos fieles de diezmos y ofrendas. En declaraciones a sus seguidores durante una transmisión de Facebook Live en vivo el lunes por la noche, que fue destacada por primera vez como tal, Hinn, quien durante mucho tiempo ha sido una persona muy criticada frente a este tipo de teología, declaró que el evangelio como tal no está en venta. Mejor dicho, el que tenga oídos, oiga. Porque la palabra de Dios incluso dice que hay personas que oyen, pero realmente no entienden. En este caso, imagínense, una persona que en el cristianismo se ha reconocido por años y años y años por precisamente llevar este tipo de teología y ha sido famoso y dice millonario de ir por todo el mundo y predicar y predicar y predicar, y resulta que después de tantísimos años con 1000 canas en la cabeza, imagínense, de verdad, en serio, dice que ya está, el Espíritu Santo está harto de ese tipo de doctrina y dice que ya está como apartado de eso y que ya no está en venta. Imagínense. O sea, esto como tal, ustedes pueden realmente buscarlo en Google y poder de alguna manera profundizar en este tipo de noticias que hemos escuchado en el día de hoy. Realmente me parece maravilloso y fuerte, ¿verdad? Que ustedes puedan leer esto y decir, mejor dicho, ¿cierto? Pero es la verdad y bacanísimo, me alegro tanto, en serio, con todo mi corazón de que un pastor pueda decir eso, porque da evidencia de varias cosas. 1, de arrepentimiento. 2, de que él sabía que estaba haciendo mal y lo estaba haciendo por mucho tiempo quizás. O de pronto el Espíritu Santo le mostró hace poco y lo reargulló al punto de que él tuvo que declararlo públicamente. Y otra cosa importante es darse cuenta de que este tipo de evangelio, como él mismo lo nombra, es un evangelio tóxico, un evangelio que realmente no te lleva a ser más como Jesús, sino simplemente a tratar a Dios como un canje. Como, Señor, yo te doy esto y tú me das aquello. Señor, yo ofrendo tanto y tú me das tanto. Mis queridos oyentes, eso no es evangelio. Dios no es un Dios manipulable. El hombre sí lo es. El hombre es corrupto. El hombre se vende por un plato de comida. Imagínense, Esaú vendió el plato de la, mejor dicho, su ya se me chispó la palabra, pero bueno, Esaú vendió su valor que tenía en ese entonces, que era la bendición de su padre, por ser el primer hijo.
Se me enredó precisamente la palabra de primogenitura. Esa era. Entonces, él vendió, o sea, ese regalo que tenía por un plato de lentejas. Porque le dio pereza. Entonces prácticamente Jacob, que fue vivo, prácticamente supo tener esa bendición y la tuvo. Entonces muchas veces, digamos, en este caso, es no aprender a valorar lo que se tiene. E inclusive aún las personas también pueden de alguna manera manipular el evangelio, venderte ciertas citas bíblicas, oigan pues, para que tú te convenzas. Y como muchas personas no leen la palabra realmente, entonces escuchan lo que dice el pastor y luego se va y no vuelve a saber nada de la Biblia. Yo sé que esto, lo que digo, mis queridos oyentes, es fuerte. Y ustedes pueden decir, uy, Carolina, pero es el evangelio. Realmente a mí me gusta hablar las cosas tal y como son. Yo soy una persona que me encanta decir las cosas de forma directa, o sea, sin tampujos, sin maquillaje, sin cosas así como de adorno, no, tal cual, o sea, lo que en el momento el Señor me muestra que diga, que puede ser duro, ¿verdad? Pero lo digo y de esa manera soy transparente y es parte de mi esencia como Carolina. Y en este caso, específicamente, a lo que estamos hablando, o sea, me encanta que un pastor pueda reconocer eso públicamente. Realmente las personas dirán, uy, qué guayao, qué cosa, mejor dicho. No, o sea, guayao, perdónenme la expresión, o sea, realmente es como una forma de decir, qué dolor, ¿verdad? Qué dolor que esté pasando esto, qué dolor que la persona haya predicado así. Pero más allá de eso, mis queridos oyentes, es saber que Dios es soberano, Dios es bueno. Y a través de todas estas personas, ¿verdad? Dios ha traído muchas vidas al Evangelio. O sea, ese es el punto también que hay que ver y hay que reconocer en que a pesar de las equivocaciones del ser humano, Dios puede a través de esas personas también traer a otras, porque recuerda que Dios trae convicción al corazón de seguirle y no al hombre. Entonces el hombre puede en un momento dado ser buen vocero, buen orador, pero el que convence es el Espíritu Santo. Así que a pesar de toda esta situación, podemos ver que personas con corazón sincero están buscando a Dios, que Dios en su soberanía ha utilizado a estas personas y estos instrumentos para hablarles, pero realmente recuerden lo que dice la palabra de Dios en Mateo, en Marcos y en otras partes, que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y también dice que, o sea, cuiden de su salvación, no vaya a ser que ustedes, siendo heraldo de muchos, o sea, trayendo a muchos al evangelio, usted se pierda. Eso también está escrito. Imagínense, o sea, por eso cada uno de nosotros, tanto pastores como maestros, como evangelistas, como lo que quieran, tenemos que guardar y cuidar nuestra salvación con celo. Y realmente estarnos mirando, al que primero tenemos que criticar, al que primero tenemos que amonestar, al que primero tenemos que llamar la atención de cómo estamos viviendo, es a nosotros mismos. Señor, ¿estoy haciendo bien las cosas? Señor, si ves camino de perversidad en mí, corríjame, reargúllame. Y qué bonito, en este caso, que este pastor pueda decir esto. Puede generar obviamente mucha de alguna manera controversia, porque hay personas que obviamente van a criticar y ver las cosas como terribles y algunas personas podrán decirse, no, pues yo me aparto de la fe, pero el punto no es ese, mis queridos oyentes. El punto es que Dios está rearguyendo el corazón de un hombre y está reconociendo su pecado, que aún desde un alto nivel como ser pastor de muchos y ser predicador de las naciones, está reconociendo que por un momento en su vida, o no sé por cuánto tiempo, se le chispó la situación. O sea, es decir que cambió el evangelio puro por un evangelio contaminado, por un evangelio del intercambio de cosas. Y eso no puede ser. O sea, eso no debe ser. Entonces, mi querido oyente, esto que está pasando
también te permite ser un cristiano sabio, un cristiano crítico frente a lo que tenemos alrededor. Porque recuerda que no todo el que me diga Señor, Señor, eso está escrito, entrará al reino de los cielos. O sea que no podemos, por así decirnos, vanagloriar de nosotros mismos, porque tenemos un gran jefe, que es Dios quien nos mira de lo alto. Y Dios sabe cómo estamos administrando nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro llamamiento dentro de la iglesia, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y de todo daremos cuenta. Puede que el hombre te aplauda, pero el Señor te saque. Y eso es lo peor. Entonces, mi querido oyente, realmente creo que esta noticia, por eso lo quería dejar como casi a lo último, para que ustedes puedan de alguna manera meditar y de alguna manera también alegrarse conmigo en esta noticia, porque aunque es dura, me alegra mucho que personas puedan reconocer esa situación y arrepentirse. Y esto también servirá para que muchos creyentes no, por así decirlo, endiosen a sus pastores. Ahora no quiere decir que el pastor no tenga autoridad, que el pastor no te pueda decir algún consejo. Claro, es un instrumento de Dios y usted sabe que tiene un respaldo y una autoridad, pero igual es importante orar por las autoridades. La palabra de Dios lo dice. Oren por las personas que les enseñan, por las personas que los están dirigiendo, porque Dios sabe que en un momento u otro una persona puede cambiar. Y recuerda que el que persevera hasta el fin será salvo. No importa que tú hayas hecho bien y hayas servido a otros para que, valga la redundancia, otros conozcan al Señor. Si en un momento u otro decides apartarte, Dios ya no lo tiene en cuenta. Y eso lo vimos precisamente al principio de nuestra misión del día de hoy. Entonces, mis queridos oyentes, la palabra igual dice que el justo, si deja de hacer justicia, morirá. Que lo otro que haya hecho no se le tendrá en cuenta. Y dice Dios, ¿no es recto mis caminos? O sea, realmente Dios es justo y Dios es grande en misericordia y verdad. Pero también Dios es un Dios que disciplina y un Dios que cumple su palabra. Y la palabra de Dios dice que el pecado da muerte como tal. Y por eso necesitamos a Cristo, porque si nosotros no tenemos ese Cristo en nuestras vidas, y nosotros no estamos teniendo una relación con Él, con Dios, de verdad estamos muertos en pecados y en nuestros delitos. Por eso Cristo murió en la cruz, porque en nuestra capacidad humana jamás podremos llegar a ese Dios, solamente a través de la obra de Jesús, porque la santidad de Dios es tan grande, tan grande, que tú y yo no cabríamos allí, porque estamos manchados del pecado. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, imagínense con eso, mis queridos oyentes. Estamos con la responsabilidad de ser más como Cristo, de no ser solamente oidores, sino hacedores. Y ustedes también, yo también, oremos por nuestros pastores, oremos por quienes nos enseñan, oremos por nuestros líderes, para que no se pierdan, para que su corazón no se corrompa, para que su corazón sea fiel. Y ante todo, oren por ustedes, oren por cada uno, oren para que tengan oídos y oigan. Ustedes saben a qué me refiero. No me refiero a algo físico, sino para que estas palabras realmente sean vida en sus vidas.
Porque no es solamente decir, ay, qué bonita la palabra de hoy, sino que lo que tú puedas oír hoy, el Señor te lo revele, te lo redarguye en tu corazón. Y si Dios te lo redarguya, no es solamente para que tú te sientas incómodo o incómoda y te hagas el loco o la loca, como si Dios no hubiera hecho nada. Ojo con eso, porque si Dios te redarguye en algo, es para llamarte la atención y decirte, hey amiga, hey hijo, hija, quiero que cambies esto. Hay algo en ti que está mal y quiero cambiar. Pero no te hagas el loco delante de Dios, sino dile al Señor lo que sientes, lo que piensas. Cuéntale tu maldad, cuéntale tu grado de frustración, cuéntale tu dolor, cuéntale las cosas buenas que te pasen. Dios es tu mejor amigo, o sea, cuéntale todo. Y todo eso, llévalo a la palabra. Llévalo a los pies de Cristo. Señor, si ves camino de perversidad en mí, si mi manera de pensar no va de acuerdo a la tuya, cámbiame, porque yo estoy mal y tú bien. Porque tú eres el Dios que conoce lo bueno, porque tú eres el Dios grande, porque tú eres el Dios poderoso, y yo soy pequeña y soy nada al lado tuyo. Yo necesito de ti, porque yo soy creación tuya. Y es muy importante, mis queridos oyentes, que nosotros estemos siempre orando los unos a los otros. Señor, si tú ves que mi corazón está duro y no quiere escuchar esta palabra, seas el sordo, seas el ciego, quita de mí toda dureza. Señor, si hay algo que me has enseñado y no he acatado, perdóname, límpiame de maldad y recuérdame lo que tú me has enseñado. Y ayúdame a seguir tus caminos y no apartarme de ti. Por favor, Dios, siembra en mí un corazón obediente. Dame la revelación de tu palabra para que yo pueda entenderla y no apartarme de tus caminos. Oraciones como estas, mis queridos oyentes, tenemos que hacerla delante de Dios. Y te invito a que tú puedas orar, a que tú puedas profundizar en tu relación con Dios y hacerle este tipo de oraciones. Obviamente en tus palabras, ¿no? No es que vas a decir, uy, voy a tomar nota de las oraciones de Carolina, no. Es en tus palabras decirle, Señor, si tú ves dureza, orgullo, rencor, resentimiento, si tú ves que mi corazón es apático a tus palabras, si tú ves que mi corazón es rebelde a lo que tú has dicho, si ves que yo no puedo entender y no he podido hacer tu voluntad, perdóname, Señor, pero encamíname, enderézame a tu voluntad, pero no quiero perderme. Porque recuerda que hoy, mi querido oyente, estamos en el tiempo de la misericordia y de la gracia de Dios. Pero no juguemos con esto que es maravilloso y es un regalo dado por Él. Porque tarde o temprano Dios te demandará. Y recuerda que cuando estemos delante de Dios, muchas personas pedirán misericordia. Pero allí ya no es el tiempo de misericordia. Cuando venga Jesús por segunda vez, ya el tiempo de misericordia ya no será como ahorita, sino que Dios ya demandará como tal juicio. Y recuerda que Dios es un Dios amoroso, un Dios santo, un Dios bueno, un Dios reamoroso, porque Él es el amor, pero también dice la palabra que Él es el fuego consumidor. ¿Sí? Y también, así como Dios dice, yo extiendo la misericordia, también dice que yo quiero tener misericordia del que quiera tener. Y también Dios sabe hasta dónde con cada persona. Ustedes me entienden. Entonces, no juguemos con la gracia de Dios. Porque así como hoy tú eres perdonado, si no te arrepientes de corazón, si vas a estar delante de la presencia de Dios, ahí por más que tú le llores al Señor, tú sabes que Dios también demanda. Y Dios también castiga. Y eso es algo que ninguno de nuestros oyentes, ni yo tampoco, por Dios, queremos que nos pase. Entonces, mis queridos amigos, todo esto yo les comento porque yo también estoy en el proceso de ser santificada.
y yo me esfuerzo constantemente en lo que dependa de mí, pero sé que el Señor es el que hace la obra en mí para realmente hacer su voluntad. Y ningún dinero, ninguna plata, ningún puesto de trabajo, nada se compara con la salvación, con ese regalo que tenemos y desde hoy estamos disfrutando, porque tú no solamente estás con Dios cuando estés allá en el cielo con los angelitos, sino desde la tierra tú estás caminando con el Señor. Pregúntate, ¿Dios camina contigo? ¿Tú caminas con Él? ¿O tú diriges tu vida como te venga en gana? Y eso es lo que tenemos que cambiar y decirle, Señor, que tu palabra sea mi sustento, que tu palabra sea mi gozo. Si tú ves que mi forma de vida no va de acuerdo a tu palabra, corríjame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Entonces, mis queridos amigos, todo esto les comparto para que ustedes estén meditando, para que ustedes estén orando por todo lo que hemos hablado, inclusive también para que puedan orar por Benny Hinn, para que Dios cada día lo lleve a un grado más de arrepentimiento y también para que otros pastores que estén viviendo este tipo de situaciones puedan conocer al Señor y arrepentirse. También por las ovejas que inclusive ellos hayan tenido, por así decirlo, contacto, impacto, y saber que igualmente Dios aún hasta una piedra puede usar. Entonces aún todo este tipo de cosas Dios puede hacer que muchas personas vayan a los pies de Cristo a través de estas personas, pero no necesariamente quiere decir que estas personas sean salvas, pero gracias a Dios que por lo menos las usa, y por lo menos en el caso de Benny Hinn, él mismo está reconociendo su error y su pecado, en el cual ninguno de nosotros es apto para criticar, porque igual la palabra de Dios dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Igual lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es orar y humillarnos delante de Dios y pedir arrepentimiento tanto por otros como por uno mismo. Y ante todo, antes de criticar al otro, critíquese y mírese ante el espejo y pídale al Señor que lo ayude a arrepentirse de corazón y no solo de palabras. Bueno, mis amigos, este es el noticiero, el cumplimiento de las Escrituras. Espero que Dios les haya hablado, les haya ministrado. Ustedes saben que así es nuestro noticiero, un tiempo especial de predicación, de adoración, de confrontación con la palabra, de obviamente conocer lo que estamos viviendo nosotros como parte de la iglesia, que está esparcida en todo el mundo, ¿verdad que sí? Y recuerden conectarse próximamente en nuestra próxima emisión, que son todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes, horario 5-6 p.m. Colombia. Si quieres en algún momento tener contacto conmigo, me puedes encontrar en redes sociales como Exprésate Carol. Dios les bendiga y nos veremos muy prontito. Cholín, cholón, patatas con arroz.